Les damos un cordial saludo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos nuevamente. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes también y que la guía del Espíritu Santo les esté llevando diariamente. El día de hoy vamos a continuar con la serie Permaneciendo en el Fundamento. El tema que le vamos a poner a este mensaje va a ser impulsar al cambio. Impulsar al cambio. Y el subtema, creciendo juntos. Mis hermanos, muchas veces nosotros cuando estamos en una zona de confort no queremos hacer nada, especialmente cuando nosotros no tenemos ninguna obligación con los demás o cuando nosotros no queremos hacer ningún tipo de movimiento porque estamos tranquilos, balanceados, equilibrados. Pero de repente vienen cosas que nos van a perturbar. Y entonces la pregunta es, si tú ves que el vecino está pasando problemas o si ves que el vecino necesita hacer algunas correcciones, ¿qué es lo que haces? Bueno, la mayoría del tiempo nosotros nos hacemos de la vista gorda. Dicho mexicano, no me interesa, no me importa, no vi. Pero la Biblia nos dice que debemos de trabajar siempre con el prójimo. La Biblia nos dice que siempre tenemos que estar en interacción para que ellos mejoren y nosotros mejoremos. Entonces, obviamente, esto es vamos a decirlo de esta manera, un juego fuerte, porque tenemos que interactuar con aquellos que tienen la necesidad y a veces ni siquiera ellos mismos o ellas mismas se han dado cuenta de que necesitan hacer cambios o necesitan, de hecho, renovarse o reformarse, ¿por qué no? Transformarse y otras palabras más que nosotros sí podemos darnos cuenta que la persona lo necesita. Pero sin embargo, vuelvo a repetirles, quedamos callados, no lo verbalizamos y nos hacemos de la vista gorda. Porque no es que no nos interese, simplemente no nos queremos involucrar porque eso representa un esfuerzo, representa una necesidad. La pregunta si para nosotros es, si la Biblia nos dice que nos quedemos como espectadores, que nos quedemos como, digamos, testigos, o si realmente la Biblia nos invita a que nosotros participemos de todo esto. ¿Qué opina usted? ¿Qué usted piensa sobre esto? ¿Debería de involucrarse en la vida de otros o no debería de involucrarse en la vida de otros? Pero especialmente estamos pensando en la comunidad de cristianos, estamos pensando en la iglesia de cristianos y, ¿por qué no?, pensar también en nuestras familias directamente. O la gente bonita que, por ejemplo, se reúne a través de la internet, ¿no? Que no sabemos, no los conocemos directamente, pero sabemos que tienen necesidades. Y muchas veces nosotros estamos ajenos a esas necesidades y ni siquiera tenemos el pequeño tiempo para poder orar por ellos. Esto es importantísimo. Usted quiere involucrarse en el cambio de las demás personas, quiere involucrarse en su propio cambio o quiere hacerse de la vista gorda y aquí no pasó nada. ¿Qué cree que la Biblia nos está enseñando? Que si vayamos a participar de los demás, de su vida, de lo que necesitan, o simplemente nos quedamos parados sin hacer nada. ¿Qué es lo que usted piensa? Bueno, con esta pequeña introducción, vamos a empezar con una porción bíblica que para muchos de nosotros va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con impulsar el cambio? O con hacer cambios, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Y la porción bíblica de la que vamos a participar el día de hoy es Génesis 21, versículos del 8 al 10. Y les invito, por favor, a que tomen sus Biblias para que lo lean conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echad esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y si usted se dio cuenta, dentro de la lectura, se repite 3 veces, Isaac, Isaac, Isaac. Y como hemos dicho anteriormente, Isaac no es un niño normal, ¿verdad?
Isaac es un niño que viene por una promesa hecha por Dios a Abraham y a Sara. Y este niño viene a los 90 años de Sara, a los 100 años de Abraham, algo que obviamente no es posible humanamente. Por lo tanto, este niño, Isaac, para muchos representa la figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero también para muchos representa el cumplimiento de Dios y obviamente una manifestación de cómo Dios realmente existe, haciendo milagros y prodigios que no son posibles para nuestra cabeza. Si nos damos cuenta, Isaac realmente fue un niño protegido por Dios y en su crecimiento, Isaac nunca, pero nunca tocó con sus pies ni la tierra de Egipto. Nunca bajó a Egipto. Y esto es importantísimo porque Dios no permitió que Isaac bajara a Egipto. Cosa que no pasó con Jacob, cosa que no pasó con Abraham. Esto nos habla del cuidado que Dios tenía ya para Isaac. Imagínense que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en esas promesas, ese cuidado Dios tiene también para usted y para mí. Si le parece, vamos a hacer una corta oración. Gracias, Padre Celestial. Danos un corazón entendido, Señor. Danos la oportunidad de poder recorrer este camino para ver cuál va a ser nuestra participación. Si en algo tenemos que cambiar, ayúdanos, Padre Celestial, porque nuestro corazón a veces está duro. Nuestra cerviz no se mueve. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser flexibles, no solamente para ver el cambio en nuestra vida, sino también para ayudar al cambio de los demás. Padre Celestial, esta es una tarea que solo corresponde al Espíritu Santo, pero tú nos usas porque nosotros somos en esta tierra la extensión de tus ojos, Señor, la extensión de tus oídos, la extensión de tus brazos, para que los demás también puedan verte. Padre Celestial, úsanos como esas vasijas de barro. Llénanos con esa agua que es agua pura, agua que viene de lo celestial, esa agua que podemos beber en Cristo Jesús. Que no seamos vasijas rotas, Padre Celestial, sino que podamos retener toda la palabra que tú nos das para que nuestro corazón pueda cambiar. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, también a que nosotros podamos intervenir y, ¿por qué no?, interceder por aquellas personas que te necesitan, pero que no pueden verte por este momento, Señor. Especialmente por nuestros hijos, por nuestros familiares, por la familia en Cristo, Señor, y por aquellos que han de venir a tus caminos conforme tú lo has decidido. Padre Celestial, ayúdanos en esta enseñanza. Bendice a los hermanos que la van a escuchar en este momento o aquellos que van a estar por los medios de transmisión social, Señor, en la internet. Padre Celestial, que tu palabra llegue a ellos también y los transforme, y que ese equilibrio que tú necesitas para nosotros en el querer como en el hacer podamos llevarlo para que tú te manifiestes en ellos grandemente. Cuida mi corazón, cuida mi lengua, cuida mis pensamientos, Padre Celestial, para que yo no vaya fuera de tu palabra, Señor, y que podamos dar con denuedo esta palabra para que todos aquellos que la escuchan puedan aplicarla también en los diversos ámbitos, tanto físicos, morales, sociales y espirituales, que tú nos haces que nos movamos cada día. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor, por ser parte de tu iglesia. Amén. Amén y amén. Hermanos y hermanas, en este mensaje analizaremos cómo podemos impulsar al cambio tanto a nuestro nivel personal como en nuestras comunidades, especialmente lo que corresponde a nuestra comunidad como iglesia en Cristo Jesús. Hoy vamos a reflexionar sobre muchos elementos, especialmente los que van a implicar o los que van a participar en cuanto a que nosotros podamos hacer un cambio en nuestra vida o hacer un cambio en la vida de los demás. Es interesante que nosotros entendemos ya de manera común que es un cambio. Si yo les preguntara a ustedes qué es cambiar, creo que de manera sencilla ustedes lo pueden definir. Por ejemplo, ¿no? Podemos cambiar una cosa de un lugar
a otro, podemos transformar nuestra sala, nuestra recámara y cambiar los muebles, y a esto le llamamos cambio. Pero si ustedes se dan cuenta, seguimos teniendo lo mismo. Pero bueno, vamos a decirlo más. Puedo cambiar mis zapatos viejos por mis zapatos nuevos y desechar los viejos, y entonces tengo zapatos nuevos. Puedo trasladarme de un lugar a otro, y a esto yo le puedo llamar cambio. O por qué no incluso trasladarme de una ciudad a otra y vivir de una ciudad a otra o de un país a otro, como es el caso que ha sucedido con nosotros. Y podemos decir que en este cambio, antes vivíamos ¿en dónde? En México. Muchos de nosotros en Michoacán, otros en Sonora, otros en Jalisco, otros en Sinaloa, etc. Pero ahora vivimos en Los Ángeles. Esto se refiere a que hicimos un cambio físico, ¿verdad? Un cambio de lugar de vivienda. También podemos decir que el cambio es desarrollar o tener una apariencia vieja. Muchas veces yo he encontrado personas que dicen, ya no te pareces al que eras. Pues es lógico, tienes 20 años sin verme. Entonces 20 años después no somos iguales, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ustedes 20 años después es igual? No, ni siquiera ni en talla, ni apariencia, ni en cara, ¿verdad? No. La mayoría de nosotros hemos envejecido. Estos cambios de apariencia también lo podemos hacer con el maquillaje, ¿verdad? Muchas mujeres se cambian su cara y llega el momento que incluso se vuelven irreconocibles por el tanto maquillaje que utilizan. Por ejemplo, en la Biblia podemos encontrarnos que los hermanos de José no lo pudieron reconocer porque José estaba maquillado conforme a la costumbre de los egipcios. ¿Y hizo un qué? Un cambio que no les permitió que lo pudieran conocer. También tenemos un cambio de actitud o tenemos también cambios de decisiones. Ahora, como si ustedes se dan cuenta, todo esto ocurre en el contexto de ¿qué? De lo externo. Todo está ocurriendo en el contexto de lo externo. Pero el dicho popular dice, por algo se empieza. Por algo se empieza. Si vamos a hacer un cambio, pues bueno, por algo se empieza, por lo menos un cambio físico, ¿no? Pero me gustaría cerrar con un cambio más profundo, a nivel espiritual, cuando vayamos a cerrar los últimos puntos. Así que vamos a reservar la definición más importante que se liga al concepto que Jesucristo nos da de lo que es un real cambio para el final. Así que vamos a tener por lo menos 6 puntos. Y en cada punto usted puede agregar muchas cosas más. Y quiero de antemano decirle, no estamos dando una clase para padres, ¿de acuerdo? Ni estamos dando una clase para jóvenes y tampoco una clase de matrimonios. Pero quizás sea necesario que en estas áreas nosotros también hagamos cambios y impulsemos al cambio a aquellas personas que no están listas para el cambio. Así que el punto número 1 con el que vamos a empezar hoy, impulsamos al cambio promoviendo ¿qué? La independencia. Y vamos a leer nuevamente a Génesis 21, versículo 8. Y tome muy en cuenta lo que vamos a leer. Dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Cuántos de ustedes han hecho banquete porque sus hijos han sido destetados? Es más, no sé cuántos de ustedes han puesto atención que se hizo una fiesta en términos actuales porque Isaac fue destetado. Podemos ver en diferentes religiones diferentes tipos de banquetes. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Que se hacen ciertos, vamos a decir, ritos en los cuales se incluye a la gente porque el niño alcanzó alguna madurez o la niña alcanzó alguna madurez o hizo algún tema religioso o espiritual y obviamente se hace una celebración. Hasta para casarnos hay una celebración. Pero cuando usted había escuchado que raramente un niño que es destetado se le tenga que hacer una fiesta? Ahora, yo quiero, poniendo un paréntesis, que usted piense que Abraham, para la edad que tenía, ya era más que un padre, era un abuelo. Y esa era la combinación real, padre-abuelo. Imagínense qué amor tan tremendo tenía Isaac. Padre-abuelo, 100 años ya. Entonces, esto por eso lo vemos en la Biblia como
lo empieza a hacer posición de él, no, mi hijo y su primogénito. Y por eso vamos a ver un desenlace más adelante, que no nos vamos a meter en eso, que Dios dice, dame a tu hijo, tu primogénito. Porque nada es más importante que yo. Así que muchas veces Dios nos va a decir a las cosas que nosotros más queremos, entrégamelas a mí, porque necesito quitarte esto que puede desarrollarse en idolatría. Entonces, ¿qué de importancia tiene esto ustedes o qué importancia están viendo ustedes en el tema que yo les estoy diciendo? Impulsar el cambio. Bueno, impulsar a una persona hacia la independencia implica fomentar su autonomía. Impulsar a una persona hacia la independencia implica que la persona desarrolle autoconfianza. Implica que la persona desarrolle responsabilidad. Implica que la persona tome buenas decisiones. ¿Todo esto para qué? Para que tenga control de su propia vida. Nuevamente me vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la escritura que estamos viendo? Bueno, en los tiempos bíblicos, a los niños se les daba de mamar hasta el periodo en que aproximadamente comenzaban a andar, que esto significaba más o menos entre el primero y el tercer año de vida. En los tiempos de los patriarcas, celebrar que un niño era destetado era muy importante. ¿Te das cuenta? Para nosotros no, pero para ellos sí era muy importante. ¿Qué significaba? Que el niño se separaba de la madre y empezaba a dar sus primeros pasos ¿a qué? A la vida. Y esa separación hay que celebrarla. Hay que celebrarla porque el niño está tomando sus primeros pasos, está tomando su primera independencia, está tomando sus primeras decisiones y esto se hacía una celebración como tipo festividad familiar en el cual el recién destetado era traído formalmente a la presencia de sus familiares y amigos para participar en un banquete en donde el niño iba a tomar decisiones y relaciones sociales, iba a empezar a conocer a gente nueva. Iba a conocer familiares que no conocía. Y esto se llama independencia y había que celebrarlo. Mis hermanos, estamos hablando de la primera independencia y autonomía del niño. ¿Había puesto atención en esto? Realmente se había puesto a pensar, ¿por qué es tan importante hacer la fiesta de un niño que ha sido destetado? Bueno, la escritura nos enseña que esta era la felicidad de los padres, que los primeros pasos del niño se habían dado. Y yo creo que si usted y yo nos recordamos, especialmente con nuestros hijos, cuando dieron sus primeros pasos y especialmente empezaron a caminar independientemente, nosotros aplaudimos. Es más, yo creo que tiene clara la fecha y los meses en que sus niños caminaron. En ese momento realmente sus hijos se convertían ¿en qué? En independientes. Ahora empiezan a caminar, hay que cuidar los cajones, hay que cuidar los switches, los outlets, hay que cuidar todo porque los niños empiezan a caminar independientemente. Esto era muy importante en el tiempo de Abraham, porque eso quería decir que el líder de la tribu había sido ¿qué? Consolidado, dando sus primeros pasos a la independencia, siendo reconocido por la tribu que iba a tener en Abraham. Mis hermanos, ¿te estás dando cuenta que lo que te quiero comentar ahorita, que si realmente nosotros celebramos el cambio, es porque cuando queremos hacer algo, todo tiene un principio? Pero este principio que se está celebrando en el caso de Abraham es la independencia de Isaac. Y tome en cuenta que está hablando de la independencia de Isaac para hacerse codependiente de Dios. La independencia de Isaac para hacerse codependiente de Dios. Pero todos y cada uno de nosotros tendríamos que haber tenido siempre un principio. Imagínense en esto. Si usted quiere tener 1 millón, ¿cómo tiene que empezar? Teniendo 1 centavo. Si no tiene 1 centavo, no puede empezar su camino al millón. Si usted quiere viajar por el mundo, tiene que empezar teniendo un carro, un avión, tiene que empezar a tener dinero. Para eso tiene que empezar a trabajar.
Bueno, quizás en la actualidad se hace youtuber y puede viajar por donde quiera, ¿no? Si usted quiere caminar una milla, tiene que dar un paso. Escúcheme, tiene que dar un paso. Si usted quiere bajar de peso, tiene que empezar con la decisión de reducir sus calorías. Todo tiene un comienzo cuando nosotros queremos hacer un cambio. Si te estás dando cuenta, Abraham y Sara celebraron el primer logro de Isaac en su vida. Esto nos enseña que debemos estar impulsando a nuestros seres queridos y a quienes están a nuestro alrededor, que deben dar pasos hacia la independencia guiada por el Dios, guiada por el Espíritu Santo en nuestro tiempo y con maduración. Ahora, no te estoy diciendo que tienes que hacer todo esto con tus hijos, pero si empezamos a hacer principios bíblicos, es muy importante que nuestros hijos desarrollen autonomía. ¿Pero con qué? Con responsabilidad, con obediencia, con respeto, con valores morales, etc. Así que, mis hermanos, si lo ponemos actualmente, ahorita especialmente que estamos en tiempos de graduaciones, tenemos que celebrar los logros escolares de nuestros hijos. Debemos de impulsarlos no solamente a que logren algo académicamente, sino que también logren un tipo de trabajo y independencia financiera y en su momento, ¿por qué no?, una familia. Todos nosotros tendríamos que decir, gracias a Dios cuando una persona tiene un matrimonio, pero regularmente la suegra y el suegro no quieren entregar a la hija, ¿verdad? Me platicaba una cliente mía que se llama Inés. O sea, está mi hijo siempre, su papá, presionándolo a que busque novia, pero nunca quiere que su hija busque novio. Si de veras deberíamos impulsar, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como iglesia en Cristo? Orar para que nuestros hijos puedan encontrar mujeres cristianas y las hijas puedan encontrar hombres cristianos, y como un día dijo el hermano Diego, y que eso creo que tiene que aplicar para nosotros, que sean nacidos o nacidas de nuevo. Ahí tenemos vamos a decir, toda la seguridad posible. Entonces, impulsamos al cambio, ¿para qué? Para que haya independencia. Impulsamos el cambio para que la persona pueda sobrevivir. Pero no estamos hablando únicamente de vivir fuera de casa, ¿me entienden? O de tener un buen trabajo, sino de sobrevivir también a las situaciones y a lo que nos empuja en lo espiritual también. En este momento estamos teniendo una cantidad de presiones que necesitamos como seres humanos y como creyentes en Cristo poder confirmarnos en independencia del mundo. Y no adaptarnos al mundo. Y salir del mundo. Y salir de las mentiras. ¿Cierto o no? Eso nos dice la palabra de Dios. Y esto sería súper importante para todos nosotros. Porque antes que nada, tendríamos que ser independientes del mundo, siendo dependientes de Dios. Y gloria a Dios porque nos mandó a su Hijo unigénito a morir para nosotros, para que también seamos independientes del pecado. Independientes de la condena. Mis hermanos, esto es súper importante. Nosotros tenemos que romper con las cadenas del pecado, cadenas de relaciones negativas, cadenas de mentira, ya lo hemos hablado, cadenas de avaricia, cadenas de no reconocimiento de nuestros errores, porque todo esto no agrada a Dios. Tenemos que ser independientes entonces, incluso de nosotros mismos. Como te estás dando cuenta, no te estoy hablando únicamente del crecimiento de un niño, sino te estoy dando información que tenemos que hacer también independientes del mundo para ser dependientes de Dios. No solamente eso, mi hermano. Tenemos que ser independientes del hurto, de la mentira, de la lascivia. Tenemos que ser independientes de las prácticas actuales del mundo, de la falsa ideología. Independientes. Tenemos que dar nuestros pasos en Cristo. Por eso Pablo dice que algunos vamos a estar tomando leche
Y otros estamos madurando comiendo viandas, pero ¿qué es lo más importante? Para que podamos ser independientes y procurar un cambio. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra vida espiritual segura en Cristo Jesús. No estamos hablando ya nada más a nivel físico, si te das cuenta. Estamos hablando de que para verdaderamente tener un cambio hacia Dios y realmente demostrar nuestro nuevo nacimiento, necesitamos maduración. Y para esto necesitamos ser independientes de lo que pensamos que somos. Independientes de lo que la gente opina en relación a Dios. Independientes de la cultura que va en contra de Dios. Mis hermanos, necesitamos independencia y celebrar esa independencia no solamente cuando venimos al bautizo, sino cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de corazón. Realmente hemos sido llamados al arrepentimiento y hemos reconocido que Dios lo levantó de los muertos al tercer día y que tenemos esperanza en la resurrección y que tenemos esperanza en que somos independientes de la muerte. Porque ya dimos el primer paso. Si se dan cuenta, en esto radica toda nuestra vida. Eterna o perpetua, como lo hemos dicho. La pregunta que tenemos en este momento es si nosotros estamos siendo impulsados al cambio, o ya estamos en el cambio, o realmente empezamos a dar ya nuestros pasos hacia la independencia. ¿Usted se imagina cuáles fueron los primeros pasos que dio Isaac? ¿O a quién caminó primeramente Isaac? Yo me imagino que el primero que caminó fue a su padre. Y si se dan cuenta, la Biblia dice que él caminaba con su padre. Y estaba casi siempre con su padre. Tenemos que ser independientes. Ahora, las formas de independencia son diferentes, ¿de acuerdo? Y hay diferentes métodos. Pero la Biblia nos dice que debemos de caminar firmes, con pasos acentuados, siguiendo las huellas de ¿quién, mis hermanos? De Cristo. Y la Biblia nos dice, por lo menos Pablo 3 veces, que debemos estar yendo ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Y crucificarnos con Él por el amor que Él nos dio a nosotros. Y crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos para ser ¿qué? Independientes del hombre viejo. Ahora déjame darte un pequeño contraste triste porque la misma Escritura nos lo está dando. Contrariamente, la independencia de Ismael no fue celebrada. Y desafortunadamente Ismael fue expulsado de la casa de Abraham. Leamos Génesis 21, versículos 9 y 10. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Aquí se dio otro tipo de independencia, no sé si usted lo está dando. También se impulsó al cambio, ¿verdad? Pero de una manera diferente. Isaac fue expulsado de la familia de Abraham. Algunos consideran que el conflicto inició debido a que al presentarse Abraham a su hijo Isaac se les ponía una ropa especial, que era la ropa simbólica del primogénito y del que iba a heredar, obviamente, la jefatura o el gobierno de la tribu. Dicen o piensan que esto causó la burla de Ismael y provocó que Sara se sintiera ofendida porque se burló ni nada más ni nada menos del primogénito. Se burló de sus vestiduras. Y escúcheme, como les dije, muchas cosas las podemos hacer figura de Cristo. La ropa de Cristo, se burlaron de ella, incluso se la quitaron. Incluso dicen la palabra de Dios que la pusieron en juego y en rifas, ¿verdad? Para ver quién se quedaba con ella.
No solamente eso, se burlaron de la primogenitura de Cristo, se burlaron de que Él era el Hijo de Dios. Se burlaron en la cruz de todo eso. Dice entonces muchos de los eruditos que la explicación real es que Sara no toleró que se burlara de ¿quién? Del primogénito. Que se burlara de quien iba a ser el futuro heredero. Y aquí démonos cuenta que Sara hace una decisión muy fuerte porque quita toda oposición a Isaac. Ismael ya no puede ser oposición si él ya no estaba dentro de la tribu. ¿Sara era sabia? Al parecer sí, muy sabia, ¿verdad? Pero date cuenta de algo que es un dato muy importante, porque la Biblia nos dice en Proverbios 13, en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo número 1, dice, el sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección. Mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo Sara sabiendo que el burlón se niega a escuchar la corrección? Lo sacó de la tribu. Ahora, si tú te vas a todas las fuentes sociales, psicológicas, mentales, antropológicas, etcétera, etcétera, te va a decir que esta es la peor decisión, el que tú tengas que expulsar a un hijo de tu casa. Primero, porque trae un conflicto fuerte entre los padres. Segundo, porque se desarrollan un montón de emociones encontradas. Y tercero, porque destruye la relación de la familia. Yo te voy a preguntar en este momento y en el contexto que estamos hablando, ¿la familia se estaba destruyendo? No, ¿verdad? Pero ¿por qué se demostró la actitud de Sara de quitar a Ismael? Porque obviamente un burlón, dice la palabra de Dios, no acepta la corrección. Por eso es bien importante cuando la gente es bullying, cuando la gente está burlándose de los demás, porque si pasa eso, la palabra de Dios nos está diciendo, esta persona lo más seguro es que no va a aceptar la corrección, no es sabia y no va a cambiar. Entonces, Abraham tiene que seguir un dato muy importante. Y el dato muy importante es que Dios le dice, haz lo que tu esposa te está diciendo. Entonces la dirección ya no viene de parte de Dios, perdón, de parte de Abraham, ¿verdad? No viene de parte de Sara, la dirección viene de parte de Dios. Y esto es muy importante. Porque Abraham tiene que aplicar lo que nos dice en Proverbio 13, versículo 24 en la Nueva Traducción Viviente. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Es obvio que Abraham amaba a su hijo y tuvo que utilizar la disciplina. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Debemos de aprender que antes de expulsar a alguien de nuestra vida, debemos de ser muy balanceados, mis hermanos, entre lo que debe ser muy firme y como lo dice el libro de Proverbios y el llamado del corazón a la misericordia como nos lo dice Jesús. Entre ese balance tendríamos que elegir específicamente si esa persona tiene que quedarse en casa o se tiene que ir de casa. Ahora, esto puede aplicarlo usted en varios niveles, no nada más en los hijos. Déjeme le explico a mí para un caso que esto es súper, digamos, está en el término de lo que estamos hablando. Es el caso de Jennifer. A los 22 años, Jennifer toma una decisión de acuerdo a su confusión de su orientación sexual y debido a que pensó que las mujeres que se creían hombres eran realmente hombres. Entonces, el padre de ella habló con ella para decirle, esto no está correcto dentro de las reglas de mi casa. Te prefiero que cambies tu actitud porque a esto yo no le tengo tolerancia. Ella insistió en su comportamiento y su padre le decidió que dejara su casa. 2 años después, ella se enfermó de algo que se llama esclerosis lateral. Para aquellos que han escuchado esta palabra es terrorífica. Porque eso quiere decir que vas a ir perdiendo el movimiento y cuando vas perdiendo el movimiento también vas perdiendo tus funciones vitales como tu corazón, tus pulmones, especialmente vas perdiendo toda la movilidad visceral. Esto quiere decir que a cierto tiempo estás condenado a muerte, pero lo más interesante del caso es que no tiene ningún tipo de cura.
Jennifer obviamente estaba condenada a morir y su padre empezó a visitarla en casa de ella y empezaron a orar. De repente Jennifer dijo, Padre, quiero rectificar mi camino, quiero estar bien con Dios y quiero que todas las cosas estén en orden. Su padre le dijo, eres bienvenida a mi casa, regresa y vamos a seguir trabajando contigo. Y esta es la cosa interesante. Ante todos los pronósticos médicos, Jennifer sanó. Ante todos los pronósticos médicos, Jennifer empezó a moverse. Ante todas las posibilidades psicológicas que dicen que la persona no puede cambiar, Jennifer encontró a un muchacho con el cual se casó y ahora tiene 2 hijos, con un matrimonio obviamente heterosexual. ¿Es posible la disciplina? Sí. ¿Se hace con amor? Sí. Y si se dieron cuenta, el Padre actuó en el momento que era el necesario. ¿Con qué? Con amor y misericordia. Tenemos que ver otra vez nuevamente lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, que tenemos que tener mano dura y disciplinar, pero lo que dice el Nuevo Testamento a través de las enseñanzas de Jesús, que tenemos que amar y tener misericordia, pero tenemos que encontrar un balance en esto para que la persona pueda producir un cambio. Yo sé que quizás a muchos de ustedes no les va a gustar esto. Y muchos me van a decir, ¿cómo esto es posible que quieras correr a un hijo? Bueno, déjame decirle que esto pasa todos los días. Pero déjame decirte que ante el camino bíblico, la meta de la disciplina no es herir. La meta de disciplina no es decir, yo voy a herir a mi hijo, a mi hija, a mi compadre, no sé, a mi comadre, ¿verdad? A mi hermano, a mi hermana. No. Sino realmente la meta es formar un carácter y salvaguardar la integridad y la dignidad de la persona. Por eso nos impulsamos a pedirle que la persona ¿qué? Cambie. Como cristianos tenemos que tomar sendas antiguas. El cambio de nosotros no es la novedad, lo novedoso. El cambio de nosotros es ver cuáles son las sendas que Cristo nos dice que debemos de seguir. Mis hermanos, si te das cuenta, tenemos que impulsar a la persona a que busque el camino recto. No se desvíe ni a derecha, ni se desvíe a izquierda, y mucho menos que esté fuera de la presencia de Dios. Tú me puedes decir, esto es muy riguroso. Sí, pero si te das cuenta que en el caso de Abraham fue necesario, porque incluso en el funeral de Abraham tú vas a encontrar a Ismael y a Isaac juntos como hermanos celebrando, sí, no me estoy equivocando, celebrando la vida de Abraham. Lo que quiere decir que no permanecieron peleados, enojados y distanciados de por toda la vida. Pero esto a veces lo tenemos que ver después de 50 años, mis hermanos. A veces no lo podemos ver en 1 año o 2. Ahora tú me puedes decir, ¿hay algún otro ejemplo bíblico en el cual se tenga que aplicar una disciplina tan rigurosa? Le reto que busque alguno ahorita en su cabeza. Pero le voy a decir el más clásico. Y se llama Jonás. Jonás es el más rebelde de todos los profetas, que hablaba directamente con Dios, pero no quiso obedecer a Dios. Ustedes conocen la historia. Un día Jonás se montó en un barco para ir en contra del lugar que tenía que ir. Él no quería ir a Tarsis, ¿verdad? Mis hermanos, ¿qué hizo Dios? Hizo una gran tormenta, el barco se empezó a menear, los marineros empezaron a sacar cosas, a tirar, a tratar de ver qué podían hacer, empezaron a tirar suertes para decidir quién era. ¿Y cómo estaba Jonás, mis hermanos? Dormido, tomando su Coca-Cola y comiéndose su McDonald's, tranquilamente ahí, no sé, reposando, diciendo qué bonito se menea el barco para dormir mejor. Y regularmente la gente perezosa eso hace. Generalmente la gente perezosa no se mueve, no busca, no trata de cambiar. Ve la tempestad y sigue ahí. Escucha que es necesario hacer un cambio, hacer cosas para poder ayudar. Y no ayudan. Son perezosos. Los marineros van con Jonás y le dicen, vamos a tirar la suerte. Y resulta que la suerte cae en Jonás. ¿Y qué dice Jonás? Pues échenme del barco.
Ahora imagínense que el barco es la casa. De hecho, en hebreo muchas veces se habla de la palabra teba, y la teba es básicamente un barco. Y nosotros, nuestra teba es la iglesia que va de un lugar a otro. Así que cuando nos subimos al barco, queremos cruzar de esta orilla, que es la orilla donde estamos viviendo actualmente, para llegar a la orilla donde está Dios. Por eso nos subimos a la teba, por eso estamos juntos hoy, ¿verdad? Por eso estamos armonizados hoy, por eso nos estamos juntando en amor hoy. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la teba? ¿Qué fue lo que pasó en el barco? Los marineros decidieron pedirle a Dios primero que la sangre de Jonás no cayera en ellos y que tuviera misericordia en ellos. ¿Y qué dijeron? Echa a Jonás del barco. ¿Qué estaban diciendo, mis hermanos? Quita el problema de la casa y aviéntalo, ¿qué? Al mar. Mis hermanos, entendemos completamente la idea de esta parte de la Biblia, en la cual la Biblia nos está diciendo que los marineros entregaron el problema ¿a quién? A Dios. Y muchas veces nosotros, cuando estas personas empiezan a hacer problemas, especialmente la gente perezosa que no quiere hacerse responsable ni de su propia vida, mucho menos de los demás, tenemos que enfrentarlo a que pueda tener un cambio. Y ese cambio es dar sus pasos ¿hacia qué? ¿Qué estamos hablando del punto? Hacia la independencia. Así que, mis hermanos, Dios tenía preparado el transporte, ustedes recuerdan, ¿verdad? Un famoso pescado. Así que, mis hermanos, bíblicamente, a veces los problemas tenemos que echarlos fuera del barco. Ahora, vuelvo a repetirle, de ser posible, en corazón y en misericordia, seguir firmes, pero ¿con qué? Con la enseñanza bíblica para que las personas puedan hacer ese cambio. Pero si no hacen ese cambio, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a tener que echar a Jonás del barco. Queremos impulsar como el cambio que se hizo en Isaac. Ese es el cambio que queremos impulsar, ¿correcto? Podemos celebrar sus logros, celebrar su independencia, celebrar su autoconcepto, su autonomía. No queremos participar en la forma de la independencia que tuvo que tomar Ismael, que tiene que ser con disciplina, reprensión y obviamente dejarlos directamente en las manos de Dios. Pero a final de cuentas podemos pensar, mis hermanos, ¿en qué mejor manos podemos estar si no es en las de Dios? Vamos al punto 2 antes de que nos pongamos tristes. Yo no le voy a decir que usted aplique esto a su criterio a sus hijos, ¿de acuerdo? Usted lea la Biblia, lea lo que estamos hablando, impulsa el cambio para que sus hijos sean productivos, autónomos, disciplinados, pero especialmente obedientes a las reglas de Dios y a las reglas de la casa. 2. Impulsamos al cambio dando como, mis hermanos, consejo. Impulsamos al cambio dando consejo. Vea qué bonito dice Proverbios 15, versículo 23 en la Nueva Versión Internacional. Me encanta cómo lo traducen. Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. ¿Cuándo tenemos que dar un consejo, mis hermanos? Cuando se requiere una respuesta a una pregunta y en el tiempo oportuno. Así que impulsar el cambio es acompañar a otros y a nosotros mismos a pasar de un estado actual a uno deseado y tener una voluntad intencional y sostenible para que nosotros podamos ver que es necesario que la persona cambie conforme al consejo que le estamos dando. Si usted se está dando cuenta, un consejo no se trata de forzar, sino de lo que se trata es de dar perspectivas, de cómo corregir un error, de equipar con recursos y acompañar a las personas para que mejoren. Es decir, no solamente tiro el consejo, sino también te digo, te puedo ayudar, te puedo dar algunas herramientas, puedo participar de algo que necesites, puedo orar por ti, puedo acompañarte, no sé, hacer algunos cambios. Recuerdo una vez una persona que robó algo y pidió que lo acompañaran a la delegación y entregó las cosas que robó. E incluso cuando el juez vio esa decisión, dijo,
por el día de hoy no te vamos a dar sentencia. ¿Por qué? Porque la persona hizo un cambio genuino. Y podemos impulsar el cambio, mis hermanos. Y podemos ayudar a personas a que mejoren su vida. Usted podrá darse cuenta de esto en la historia de Moisés, cuando sale de Egipto y empieza a juzgar al pueblo. Y obviamente de día y de noche se la pasaba escuchando al pueblo y dando los consejos de Dios. Entonces llegó su suegro Yetro y le dijo: déjame decirte, Moisés, que se te olvidó tu esposa y tus 2 hijos y te los traigo. ¿Verdad? Es decir, se te ha olvidado que estás casado y que tienes una responsabilidad. Eso es impulsar el cambio. Cuando a nosotros se nos olvidan cosas vitales, necesitamos recomendarle a la persona que las retome. Así que con toda la sabiduría que Dios le dio, vino Yitro y le puso a su esposa y a sus hijos a Yetro. Pero después, maravillado, Moisés habla con él y le dice: mira todas las maravillas que hizo Jehová en Egipto. Y dice: Él es el Dios verdadero. Pero le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te pasas todo el día ahí? Y yo no sé usted, en el momento actual, si usted quiere aceptar un consejo de su suegra o quiere aceptar un consejo de su suegro. La mayoría de nosotros quisiéramos no escuchar ni al suegro ni a la suegra. Pero a veces también no quieres escuchar a tu papá y a tu mamá. Pero imagínense cómo era Moisés, dice la Biblia, el más manso y humilde como hombre que ha existido, ¿verdad? Y aceptó escuchar el consejo. Y este es el consejo que le dio. Éxodo 18, versículos del 19 al 21. Le dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. ¿Cómo dice? Yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú a los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino, porque donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahora, yo creo que tú y yo tenemos que reflexionar sobre esta escritura de una manera muy cuidadosa. Primeramente, el suegro tiene una autoridad. Pero para que exista realmente un consejo, mis hermanos, es necesario que te escuchen. Y muchas veces nosotros no queremos dar consejos, lo que queremos dar es correcciones. ¿Cierto o no? Muchas veces lo que queremos es no dar consejos, sino lo que queremos es que salga a favor de nosotros lo que vamos a hablar. Mis hermanos, aquí, si ustedes se dan cuenta, Yitro tenía toda la intención de que Moisés mejorara. Si te das cuenta, las palabras de consejo tienen un nivel muy importante y empiezan a adoptar la forma de enseñanza. Y en este caso le empieza a dar información a su yerno y le empieza a decir: esto es importante que lo hagas. ¿Por qué? Por tu salud. Otras veces, cuando vamos a dar consejo, debemos de tener un carácter de advertencia y instrucción para la persona. Advertencia de lo que te puede pasar y de instrucción de lo que puedes hacer mejor. Y aún debemos de tomar algunas situaciones que van a ser sorprendentes cuando deben de ser problemas resueltos. ¿Qué es importante para nosotros, mis hermanos? Que tú y yo aprendamos a ver la perspectiva de la otra persona y no solamente mi perspectiva. Y en lo que se pueda, podamos ayudarle a la persona a entender cuál es el camino de Dios. Por eso Pablo dice: yo me hago igual a ustedes, ¿no? No porque Pablo quería ser pecador o porque Pablo quería llevársela bien con los demás, sino lo que decía es: me hago igual que ustedes, ¿para qué? Para que cuando ustedes entiendan que yo ya los entendí, ahora ustedes me entiendan a mí cuál es el camino que les quiero mostrar.
Pero te das cuenta que uno de los consejos más importantes que está dando el suegro al yerno es, esta es la forma de salvaguardar tu salud. Y sabes que esto es aceptado por Dios. O sea que un consejo, mis hermanos, aquí debemos de aprender que debe ser aceptado por Dios. Entonces debemos de entender esta verdad, mis hermanos. En la actualidad, no en el tiempo de Moisés. Solo el Espíritu Santo puede obrar cambios fundamentales en el corazón tuyo y en el corazón mío. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el agente indispensable del consejo efectivo. El consejero puede estar armado con toda verdad bíblica, puede ofrecer toda la guía, los pasos, las soluciones, el cambio. Pero a menos que el Espíritu Santo esté obrando en el corazón del que está aconsejado, puede haber un cambio aparente y impulsar a que la persona no tenga un cambio ilusorio o parcial o superficial o temporal, sino que este cambio se mantenga. Pero sin el Espíritu Santo, mis hermanos, la gente no va a cambiar. Así que no somos nuestras palabras, mis hermanos, no es nuestro corazón, no es nuestra certeza, no es nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, sino es cómo el Espíritu Santo abre los oídos y el entendimiento a las personas que necesitan cambiar. 3. Impulsamos el cambio al consolar y fortalecer. En 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, en la Nueva Biblia de las Américas dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Si lo leemos al revés, tendríamos que empezar diciendo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y como somos consolados por Dios, debemos de consolar a los demás, porque tenemos la guía de nuestro Ser Supremo. ¿Y cuándo lo debemos de hacer? En todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras situaciones. No se enoje, pero es deber de usted y de mí, como iglesia en Cristo, consolar a los que sufren. Y no tenemos un termómetro, ¿verdad? Ni tenemos una vara de medición para decir, esta persona está sufriendo, ¿verdad? Esta persona está sufriendo. Es obvio que el sufrimiento se puede ver, se puede comunicar, y puede ser un sufrimiento por enfermedad, igual que puede ser un sufrimiento por el corazón, por una pérdida, por lo que usted quiera. Pero nosotros tenemos que consolarnos como Dios nos consoló a nosotros. Mis hermanos, al acompañar a la persona que sufre, podemos restablecer la esperanza, no solamente con palabras positivas, sino con consejos bíblicos. Un corazón adolorido puede perder la visión de Dios. De hecho, puede incluso renegar de Dios o puede alejarse de Dios. Pero si nosotros estamos en la consolación, validamos el dolor que es presente, pero también admitimos que podemos estar en sufrimiento con la persona y poder enseñarle la misericordia divina. Para lograr esto, mis hermanos, necesitas del Espíritu Santo en ti. Vuelvo a repetir, si el Espíritu Santo no está en ti, no hay consolación, no hay consejo, no hay cambio. No puedes impulsar el cambio, porque no es tu fuerza. ¿Es la fuerza de quién? De Dios que mora en ti, la que puede realmente impulsar al cambio, la que realmente puede impulsar a la consolación, la que realmente puede abrazarte en los momentos difíciles, la que puede darte claridad en tus pensamientos, en tus ideas, en tus situaciones difíciles. Así que nosotros, mis hermanos, decimos muy claramente que necesitamos el poder de la misericordia divina a través del Espíritu Santo para poder consolar a los demás. Para esto necesitamos mucha empatía, mis hermanos.
Debemos de escuchar atentamente. Escucha. Uno de los grandes problemas que tenemos todos nosotros, y lo vimos cuando hablamos de los problemas de comunicación, es que escuchar atentamente y recibir bien el mensaje para que nosotros realmente podamos tener las palabras precisas que le debemos de dar a la persona en respuesta a lo que la persona dio. Y esto es muy importante porque tenemos que darle la palabra de Dios de manera precisa. Necesitamos percibir también las necesidades o pérdidas y evaluar si la persona está lista para recibir ese consuelo. Mis hermanos, hay personas que no están listas para ser consoladas porque todavía quieren estar en sufrimiento. Y si ese es el caso, tenemos que respetar ese punto y pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y conocimiento de cuándo nosotros podemos acercarnos ¿en qué? En consolación. Pero para eso tenemos que tener esa empatía que el Espíritu Santo nos da en el Espíritu que mora en ti, que mora en mí, que es el mismo Espíritu, para poder ¿qué? Consolar, para podernos unirnos en el dolor y para poder dar el consejo, para que esto facilite que realmente sean escuchados los corazones, para que esto facilite que sea escuchada la verdad de Dios y especialmente la aceptación. Esto es un proceso. En el mundo judío actual, que es el pueblo de Israel, muchos de ellos están obviamente en sus genes. Cuando una persona se va de este mundo, ellos tienen permiso por 1 año de no hacer muchas cosas, pero no porque tienen que llorar a la persona que se fue, sino porque tienen que restaurarse ellos aceptando la voluntad de Dios. Muy diferente a como nosotros lo vemos. Es que debes de aceptar la pérdida. No, debes de aceptar que Dios tiene un propósito, un plan y especialmente una consolación para ti. Que cuando tú tienes más pérdidas, Dios te está dando más ganancias porque estás más cerca de Él. Pero igual eso no quiere decir que tenemos que sufrir, ¿verdad? También hay posibilidad de actuar en justicia y que Dios también te recompense en justicia. Pero estamos hablando en este momento de dar consolación a quien lo necesita. Mis hermanos, vamos a pasar al punto 4. Impulsamos el cambio modelando acciones visibles. Modelando acciones visibles. Y no podemos tomar mejor modelo que el de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Marcos 10, versículo 45 en Reina Valera 60 y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el modelo supremo que nos impulsa a tener servicio a los demás. Jesús agarró su toalla, su baldecito de agua y limpió los pies de sus discípulos. Mis hermanos, Jesús es el modelo supremo para el servicio. Eso nos enseña que nosotros debemos de implicarnos en un servicio con sacrificio por todos aquellos que están a nuestro alrededor. No que porque tengo un puesto, voy a decirlo, político en la iglesia, los demás me sirvan a mí. Sino por el contrario, si tengo un privilegio y un liderazgo, entender que yo sirvo a la congregación, al cuerpo de Cristo y en humildad darle todo lo que yo tengo con mis dones que Dios me ha dado para que los demás tengan fortalecimiento, restauración y si es necesario, impulsar con mi ejemplo también al cambio. Y aquí tenemos que hacernos la pregunta forzada: ¿qué tanto nos parecemos a Cristo en el servicio? Entonces, para aquellos que practican el servicio, mis hermanos, la grandeza no se encuentra en cuántas personas están alrededor de mí y me sirven.
sino la grandeza se encuentra en la humildad y la devoción que yo tengo para servir a otros y que esos otros puedan ayudar a otros y servir también a esos otros y el cuerpo de Cristo siga en avance. Tenemos que practicar todo nuestro servicio con dedicación y sacrificio, como lo hizo Jesús también en la cruz. Eso es lo que nos enseña. Que muchas veces, mis hermanos, cuando estamos sirviendo, nos van a humillar. Muchas veces se van a burlar de nosotros. Muchas veces no van a tener consideración de nosotros. Pero aún así, tenemos que llevar el modelo del servicio. Y Jesús sirvió por nosotros, todos los pecadores, todos y cada uno de los pecadores, para que nosotros pudiéramos ser libres y salvos ante el Padre Celestial. Mis hermanos, esto es muy importante. No importa cuánto te humillen, no importa cuál es la situación, considera siempre que Dios nos dice que de Él es la venganza y que Él va a pagar. Él es el que disciplina, Él es el que va a hacer que los miembros de la iglesia puedan recapacitar, pero tú tienes que seguir en el servicio. Y todo esto lo podemos ver practicado en la iglesia del primer siglo, especialmente con una mujer que a mí me gusta, que se llama Tabita. En Hechos 9, versículo 36, en la nueva versión de las Biblias de las Américas DC, había en Joppe, y que básicamente lo tendríamos que pronunciar Jope, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. ¿Cuál era la situación de Tabita? Transformar vidas, cambiar vidas, impulsar vidas a tener una vida mejor. ¿Haciendo qué? Caridad. Si te das cuenta, el nombre Tabita o Dorcas, uno que es nombre caldeo y el otro es nombre griego, respectivamente, significa antílope o gacela. Y alguna vez estudiamos los salmos y nos dimos cuenta qué tan importante es la gacela, Salmo 41. Y esa visión de que hay que correr rápido a Dios y hacer las cosas que Dios nos dice rápidamente. Obviamente por la hermosura del nombre, generalmente se ha usado en mujeres, pero sin duda lo que más nos interesa es el personaje. Que dice la palabra de Dios que ella correspondía en su carácter a su nombre. Tú y yo tenemos que ser una Tabita. Tú y yo tenemos que ser una Dorcas. Ir y correr a ayudar a la necesidad, pero especialmente, mis hermanos, dar ejemplo de servicio. Si te das cuenta, no espero, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos? O tienes acciones o mueres sin opciones. Esto es lo que el Evangelio nos dice. ¿Estás viendo que la persona tiene hambre? ¿Qué dice? Dale de comer. Oye, pero es mi enemigo. El Evangelio dice muy claramente, dale de comer. Dale de beber. No importa que sea tu enemigo. Mis hermanos, debemos de correr con buenas obras. Debemos de correr como Tabita con limosnas. Sabemos que Tabita hacía vestido para las viudas. Era muy evidente su generosidad y su carácter cristiano. Ahora déjame decirte que la generosidad de Cristo, reflejada en Tabita, es la misma generosidad que tú y yo tenemos que reflejar hacia los demás. Mis hermanos, corren como gacelas. Den ejemplo de servicio. Impulsen al cambio. Ayuden con generosidad. Den testimonio de que nosotros vamos a hacer un impacto en la comunidad. Den testimonio que vamos a hacer un impacto en la iglesia. Den testimonio que pueden impactar a cada uno de los que están con ustedes. Ojo, ojo. Ponme atención con tu propio ejemplo. Porque Cristo estará reflejado en ti y estará reflejado en mí. Porque el Espíritu Santo vive en ti y el Espíritu Santo vive en mí. Y en todo esto, Dios se agrada. Corre como Tabita, no te tardes. Sé gacela, rápido.
No dejes a nadie caído. No dejes de extender misericordia. No dejes de extender consolación. No dejes de celebrar los buenos pasos que la gente ha hecho. No dejes de celebrar que las personas han seguido consejos para mejorar. No son agradecimientos que vas a tener por coronas, porque tu salvación no son por tus obras, sino es por la gracia de Dios, para que nadie gloriemos de lo que hemos hecho, pero sí para reflejar el carácter cristiano de un nacido de nuevo. Si eres nacido de nuevo, esto te agrada. Esto te motiva, porque quieres llevar pan al hambriento, porque quieres dar agua al que tiene sed, porque quieres llevar consolación, porque quieres estar visitando a la gente con necesidad. Te agrada porque quieres levantar al que no sabe qué camino seguir, porque quieres ayudarle a encontrar los caminos de Cristo, porque quieres estar con la gente que tiene la necesidad de Dios. Mi hermano, esta es la vida real del cristiano. Necesitamos impulsar los cambios, no solamente para nosotros, sino para vivir mejor con los otros. Y esos otros también implica la gente que no conoce a Dios y que es del mundo. Vamos al 5. Información precisa orienta el cambio. Y como esto ustedes ya lo conocen, me voy a ir muy rápido. Mateo 16, versículo 24, en Reina Valera 60, nuestro Señor Jesucristo dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Sígame. Ahora, con lo que ya estamos hablando, te vas a dar cuenta que nuestro Señor Jesús es el primer promotor del cambio. ¿No se aplicaba en la Biblia? Él es el primer promotor del cambio. Es importante entonces impulsar el cambio en nosotros mismos antes de tratar de estimular el cambio en los demás. Es importante mejorar nuestra vida moral y terrenal antes de tratar de cambiar la vida de los demás o de impulsar el cambio de los demás. Es importante llevar una vida espiritual en comunión con Dios, en oración, yendo a tu armario, quédate en tu armario mucho tiempo. Necesitas de la guía del Espíritu Santo para que tú puedas hacer esos cambios espirituales y que puedan afectar tu vida y afectar la vida de los demás. Necesitas ese poder, ese denuedo que te da esa comunicación privada con Cristo. En Filipenses 2, versículo 13, sabemos que estos cambios no vienen de nosotros, pero sabemos que tenemos un Dios ayudador. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan? Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El cambio entonces depende de quién, de Dios, que nos motiva a hacer, de Dios que nos motiva a querer, que Dios que nos lleva a entender cuáles son los caminos que Él quiere. Entonces, ¿estás dando cuenta que estábamos hablando de cambios a niveles mentales, físicos, de cambios de salud, de pasos hacia el triunfo o de pasos que pueden cambiar nuestra vida? Pero aquí ya Jesús ya está más en serio. Jesús está totalmente en serio. ¿Y qué es lo que nos está tratando de decir Jesús con hacer dos cambios fuertes? Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Leamos la definición del diccionario de la Real Academia para ayudar al entendimiento con un mayor sentido de lo que Jesús está diciendo. Cambiar, dice la palabra, cambiar. Ahora sí escuche, es desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. ¿Se acuerda cuando empecé diciéndole que al final yo le iba a dar la definición más importante que ocupábamos de cambio? Desprenderse. Desprenderse de una cosa y recibir toda en su lugar. Quizás este ejemplo es un poquito fuerte porque no nos gusta utilizar para nada a las serpientes, pero las serpientes tienen que mudar su piel. Y muchas de ellas lo hacen de manera anual.
De tal manera que si no logran desprenderse de la piel, la serpiente muere. Tiene que liberarse de la piel vieja para poder tener la oportunidad de vivir. Esto es lo que nos está diciendo en este momento, es desprenderse de lo que ya no sirve, de las cosas malas, y recibir otra en su lugar. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? ¿A qué nos está impulsando? Jesús nos está impulsando al cambio. Y dice, tienes dos elementos que tienes que cambiar. Primero es negarte a ti mismo y el otro es tomar la cruz. Entonces, la negación, la letra A, la negación. Recuerda que te he dicho, tienes que mudar, ¿verdad? La metamorfosis, por ejemplo, es otro ejemplo que pudiéramos dar. Disculpen la redundancia. Entra el gusanito al capullo y después de algunos días, dependiendo del tipo de mariposa, la vamos a poder ver extendiendo sus alas. Esto es lo que nos está diciendo, desprenderse de lo viejo y recibir algo nuevo. Una figura mal aplicada para un grupo que ustedes conocen. Realmente la mariposa representa desde el griego la mente, mis hermanos, el alma. El griego representaba en sus dibujos, o todos los filósofos griegos representaban en su dibujo que la mariposa era el alma, porque era la etapa en donde el hombre realmente transformaba su vida. Así que lo que nos está indicando esto es la transformación. Así que la negación es poner a Cristo primero en todo. Seguir sus enseñanzas y sus directrices. Jesús nos impulsa al cambio, mis hermanos. E incluso Jesús ora para que nosotros podamos tener un consolador y el Padre nos dé al Espíritu Santo para que nosotros podamos mantenernos firmes en los pasos que Cristo quiere. Jesús busca a las personas que realmente entienden ese mensaje y que actúan de manera voluntaria y no por obligación. Y esto usted lo puede ver en Juan 7, versículo 17. En Reina Valera 60 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús está siendo muy preciso. Todo lo que yo te estoy diciendo es palabra de Dios. Todo lo que yo te estoy diciendo es verdad. Todo lo que yo te estoy diciendo es justicia. Todo lo que yo te estoy diciendo es también, y lamentablemente lo tenemos que decir, juicio. Pero mis hermanos, Jesús nos está llevando a la reflexión. Nos está pidiendo un cambio. Razona hacia dónde? Hacia la verdad y hacia el camino, que te libera de la muerte. No sé si te estás dando cuenta que en el negarte a ti mismo te estás jugando la vida eterna. ¿Sí te das cuenta de eso? Que si no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, te estás jugando la vida eterna, la perpetuidad. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la vida, la verdad, la comunión con el Padre, el puente como sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es quien se presenta por nosotros, por nuestros pecados. El Señor Jesucristo es quien nos limpia, nos lava con su sangre para presentarnos justificados. Pero nuestro Señor Jesucristo todavía nos da el privilegio de decir, niéguense a ustedes a sí mismos. ¿De qué nos está impulsando nuestro Señor Jesucristo? Mi hermano, hermana, no te enojes conmigo. Cambia tu egocentrismo. Trata de no pensar en que eres autónomo y que tú puedes hacer todo con tu fuerza, con tu mente, con tu corazón, con tus habilidades. La única autonomía que tenemos realmente es depender de nuestro Señor Jesucristo.
Mi hermano y mi hermana, no te sientas autosuficiente. Una pequeña enfermedad, déjame decirte, un pequeño golpe en tu cerebro será suficiente para que nunca te vuelvas a mover. Y a veces ese golpe no lo tienes que tener físico. Tu propia sangre puede producir un coágulo y con eso una parálisis total. ¿Y tu autosuficiencia dónde quedó? No te puedo decir también algunas tragedias más, ¿no? Un accidente. He tenido clientes que se han roto la rodilla y duran 6-7 meses sin poder hacer nada. En 6-7 meses pierden todo lo que tenían, pero se creían autosuficientes. No, no somos autosuficientes. Dependemos suficientemente de nuestro Señor para que Él haga en nosotros su voluntad. Mis hermanos, deja atrás tus propios intereses. Yo sé, ¿no? En la tarde las novelas, en la mañana los noticieros, por el mediodía los programas de, no sé, de entretenimiento, y de repente te ves que algunos religiosos, voy a decirlo de esa manera porque no quiero decir religiones, empiezan a hablar malas palabras, cosas descaradas en doble sentido, y luego se retiran completamente del ministerio y te preguntas ¿por qué? Porque te alejaste de ser dependiente de Dios. Niégate a ti mismo, depende totalmente de Dios. Que nuestra fe nos alcance para tener una mayor precisión y nos desprendamos completamente de las explicaciones individuales, personales, y que realmente nos lleve a ¿qué? A que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Mis hermanos, tenemos que tener esa condición, que nuestra fe necesita ser guiada por Dios. Esto lo podemos ver todavía más preciso y desglosado en Efesios 4, versículos 22 al 24. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre, que nos está viciada conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice primero? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Se dan cuenta que todo lo que hablamos ahorita, el apóstol Pablo lo vuelve a retomar? Y es bien radical, ¿verdad? No es nada tolerante. Nada tolerante. No puede quedar ni una sola duda. Tienes que seguir a Cristo completamente y estar bajo la renovación del Espíritu Santo de manera mental, incluso, ¿por qué no?, hasta oral. Vamos a ver el B, tomar la cruz. Josefo, un historiador del tiempo de Jesús, relata que Antíoco Epifanes había crucificado a muchos israelitas en el tiempo de Jesucristo, incluso antes del tiempo de Jesucristo. Y todos, por lo tanto, conocían cuál era el concepto de la muerte en la cruz. Que todos deberían de llevar el madero en la espalda, ir caminando en él, y cuando llegaran al lugar de ejecución, ese mismo madero con el que ellos caminaron, se tenía que usar para hacer la ejecución. Sí, mis hermanos, no hay otra cosa más que literalmente morir al yo. O sea, literalmente se refiere a una condena de muerte, pero una condena de muerte ¿a quién? Al yo y al pecado. Vea esto en Hebreos 12, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni se pierda el ánimo. Entonces tú y yo, mis hermanos, tenemos nuestra propia cruz, ¿verdad? Pero
El cargar la cruz no significa solamente las tribulaciones o las dificultades de la vida, sino que tenemos que enfrentarnos a las contradicciones como lo hizo Jesús, a la oposición como lo hizo Jesús, siempre llevando la verdad del Evangelio. Así que te das cuenta que negarte a ti mismo y tomar la cruz es morir a tu yo. Es morir al pecado. Es morir a tu autosuficiencia. Es morir en el autoengaño de creer que tú puedes hacer todas las cosas conforme a tu sola santa voluntad. Y vea lo que nos dice estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero reinterpretadas por Pablo en Gálatas 6, versículo 4 y 5, en Reina Valera. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de ¿quién? De sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Así que mis hermanos, gloríate con el Señor, habla con el Señor y como se los he dicho siempre, seamos ricos para con Dios. Así que de manera general, mis hermanos, en esta posición tenemos que aunar el nuevo nacimiento espiritual para impulsarnos en la guía de Dios y en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Así que utilizamos la porción bíblica de Génesis 21 del 8 al 10 y destacamos los puntos claves, que fue promover la independencia. Y en lo que dijimos que debemos de celebrar los logros de las personas y guiarlos hacia su madurez física, moral y espiritual. Dijimos que es importante para promover el cambio o impulsar el cambio, dar consejo, ofrecer orientación sabia basada en la palabra de Dios, en la verdad bíblica, en la verdad de Cristo y acompañar a las personas en su proceso. Dijimos que es importante consolar y fortalecer, es decir, brindar apoyo emocional y espiritual a quienes sufren, fomentando la esperanza y la confianza en Dios. Hablamos del testimonio, de modelar acciones visibles, de seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo sacrificial y esperado también en algunos otros personajes como Dorcas, y en el cual decimos que todas esas acciones tú y yo las tenemos que hacer con prontitud y rapidez. Dijimos que tenemos que utilizar información precisa, dar un conocimiento claro y accesible para fomentar los cambios profundos y duraderos, que en este caso Cristo nos los pide. Si tú y yo somos discípulos, necesitamos negarnos a nosotros mismos y seguir la cruz. Cargar la cruz y hacer el cambio en nuestra vida. Y hemos dicho que hay formas de romper la resistencia al cambio, en la cual podemos romper con todos los obstáculos que vimos siguiendo un protocolo, pero nunca sin la guía de Dios. Puedes aplicar todo esto a tu vida cotidiana, no para tener un cambio positivo, sino para mejorar nuestra vida interactual con nosotros mismos y con los otros. Vamos.